Mi nombre es Ángela Gómez y regreso con ustedes para las noticias de contexto global en esta noche. Estos son los titulares. En conteo regresivo para la segunda ronda de negociaciones nucleares este martes, Irán desplegó a sus tropas en el estrecho de Hormuz para ejercicios militares. Una respuesta a Estados Unidos, que se sentará en la mesa de diálogo, a la par de sus amenazas marítimas con portaaviones y buques de guerra en el mar Arábigo. La autoridad palestina pidió ayuda internacional para evitar que Israel anexione de facto territorios de la Cisjordania ocupada. Esto después de que el gobierno de Benjamín Netanyahu aprobó registrar zonas del territorio como propiedad israelí. Analizamos. Y en Guatemala terminó el estado de sitio que había sido declarado por el gobierno para combatir la crisis de motines carcelarios y ataques armados de pandillas que dejaron 11 policías muertos. El presidente Bernardo Arévalo asegura que logró contener las acciones para la Mara Barrio 18. Iniciamos con las noticias de Medio Oriente. Irán desplegó este lunes a sus tropas en el estrecho de Hormuz para llevar a cabo ejercicios militares de duración indeterminada tras las amenazas marítimas de Estados Unidos con el despliegue de portaaviones y buques de guerra en el mar Arábigo. Ambos países sacan músculo militar a las puertas de que este martes mantengan su segunda ronda de conversaciones nucleares en Ginebra, mediadas por Omán. Veamos el informe de Marta Moya. La Guardia Revolucionaria iraní enseña los dientes. El brazo ideológico del ejército de Irán inició este lunes ejercicios militares en el estrecho de Hormuz, una vía estratégica para el tránsito del 20% de la producción mundial de petróleo, controlada parcialmente por la República Islámica. Esto a pocas horas de que dé inicio en Ginebra, Suiza, la segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos, mediadas por Omán. En la víspera, el canciller iraní se reunió con el jefe de la Agencia de Energía Atómica, Rafael Grossi. La agencia de noticias iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, señaló: Irán estableció dos condiciones para entablar nuevas negociaciones con Estados Unidos mediante contactos regionales, ambas aceptadas por la parte estadounidense. 1. Aceptación del principio de enriquecimiento. 2. Negociaciones exclusivamente nucleares. Desde Hungría, el secretario de Estado estadounidense señaló que Washington prioriza la diplomacia, pero mantiene el recelo por la autoridad chiita que gobierna Irán. Lo dije ayer y lo repetiré hoy. Tenemos que entender que Irán en última instancia está gobernado y toma sus decisiones bajo la autoridad de clérigos chiitas radicales, ¿de acuerdo? Estas personas toman decisiones de política basándose en pura teología, así es como deciden. Por eso es difícil llegar a un acuerdo con Irán. Siempre hemos dicho que es difícil, pero vamos a intentarlo. Por su parte, Estados Unidos aumenta su flota naval en el mar Arábigo, con el traslado del portaaviones USS Gerald Ford, que se suma al Abraham Lincoln cerca de las costas iraníes. Amenazas de lado y lado a puertas de las conversaciones. Entre abril y junio de 2025, Teherán y Washington sostuvieron 5 rondas de negociación nuclear, que se dinamitaron cuando Estados Unidos bombardeó las plantas nucleares del país persa el 22 de junio. Continuamos. La autoridad palestina pidió ayuda internacional para evitar que Israel anexione de facto territorios de la Cisjordania ocupada. Y lo hizo en respuesta a la aprobación del gobierno de Benjamín Netanyahu de una medida que permite registrar zonas del territorio palestino como propiedad israelí. Qatar, Egipto, Jordania y la Unión Europea condenaron esta medida. Y sobre el tema, el análisis es con Manuel Férez, doctor en Sociología por la Universidad Alberto Hurtado de Chile, dedicado al estudio de minorías de Medio Oriente y Cáucaso. Gracias, Manuel, por estar en France 24. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues comienzo preguntándote cuándo se haría efectiva esta medida expansionista y cuál sería entonces el destino de palestinas y palestinos, miles de los cuales viven en campos de refugiados, en una Cisjordania militarizada y ocupada por Israel. Bueno, dos respuestas rápidas. Por un lado, tiene que pasar 4 votaciones en el Parlamento israelí, en la Knesset. Ha pasado la primera, faltando otras 3. Entonces tendrá que ver con el debate parlamentario, la primera parte de la pregunta. La segunda, la pregunta del millón. O sea, estamos viendo que por primera vez Israel, después de 1967, que conquista este territorio, establece un mecanismo para registrar oficialmente el territorio asignado por los acuerdos de Oslo a un futuro Estado palestino. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esta población? Estamos hablando que en este territorio C, el acuerdo de Oslo partía Cisjordania y Gaza, bueno, Cisjordania en A, B, C, en el territorio C viven entre
200.000 a 300.000 palestinos, como tú bien decías, en situaciones desventajosas, y alrededor de 300.000 colonos israelíes en asentamientos que para el derecho internacional son ilegales. Entonces, efectivamente, tu pregunta, Angélica, es muy pertinente. No se está abordando el tema de la población que reside ahí, se está hablando del territorio, y se está hablando de un mecanismo de registro de grandes extensiones de territorio, y ese es el debate en el que estamos. Pero tu pregunta es muy precisa, porque lo que tendrá que decidir Israel hoy, en 5 años, en 10 años, es qué va a pasar con la población que reside ahí. Bueno, después de la guerra de Gaza, evidentemente siguen los ataques y los asesinatos de la población palestina. Israel también controla, como hemos visto, y abusa a su antojo de Cisjordania. Esta medida racista está sucediendo abiertamente y a plena luz. ¿Sirven de algo las protestas que emitieron la Unión Europea, Qatar, Egipto o algunos otros países? Bueno, sirve de alguna manera para presionar y exhibir al gobierno de Netanyahu. Yo también querría complejizar, Angélica, que no hemos hallado una solución al tema de Cisjordania, porque si bien se ha intentado a través de Oslo y otras propuestas que no voy a mencionar acá, la realidad es que no hemos logrado gobernabilidad del lado palestino por muchas razones. Eso ha sido aprovechado por el lado israelí para anexionarse más territorio. Entonces el problema, Angélica, si lo pensamos, es cómo crear las condiciones mínimas de gobernabilidad para Palestina para que desde ahí se exija a Israel salir de alguna manera con alguna propuesta real. Y lo mismo está pasando en Gaza, ¿no? Al no haber gobernabilidad de lo palestino, eso abre la puerta a posiciones intransigentes del lado israelí. Pero creo que la llamada de atención que más le pegará a Netanyahu es la de los países de la región, principalmente Jordania, Egipto, con quien tiene acuerdos de paz y con quien está desarrollando un posicionamiento regional importante después de la victoria que tuvieron con Irán en la guerra de los 12 días. Entonces, claro que sí, sirve de algo. No lo sabremos nosotros, Angélica, porque eso es por debajo del agua, pero seguramente Estados Unidos está negociando mucho, intentando controlar al Estado de Israel. De hecho, Trump salió a decir que no habrá una anexión. Muy difícil que no se dé una anexión. Estamos caminando a la anexión, no solo de facto, sino de jure con esto de Cisjordania, pero tenemos que seguir preguntando, ¿y la población palestina va a ser ciudadana israelí? ¿Va a tener acceso a registrar estas propiedades? Porque esas son las preguntas de coyuntura, ¿no? Esta población no judía también va a poder acceder a comprar un territorio, va a poder registrar su territorio en este mecanismo de registro o no. Bueno, dejando esa pregunta abierta, aunque la respuesta pareciera muy obvia, ¿por qué Benjamín Netanyahu necesita Cisjordania? ¿Por qué ahora estas aprobaciones? Bueno, aquí hay dos respuestas. La primera respuesta es que Netanyahu, desde su primera llegada a primer ministro en 1996, no se ha cansado de prometer que no habrá un Estado palestino. Eso ha sido una constante en la trayectoria política de Netanyahu. Ahora, Angélica, tiene como aliados una coalición minoritaria, tiene a dos personajes bastante radicales del sionismo religioso, que es Bezalel Smotrich y Itamar Ben-Gvir. Estos ponen como condición para permanecer en la coalición de gobierno de Netanyahu que se hable de los asentamientos, que se coloque el tema. Si Netanyahu no cede a estas presiones, su coalición se rompe y tendría que enfrentar elecciones anticipadas. Entonces hay un juego político interno en Israel que fuerza a un Netanyahu que de por sí ya hablaba de que no habría un Estado palestino. Quiero recordar que Netanyahu es uno de los principales, junto con Hamas, culpables de la no realización e implementación de los acuerdos de Oslo, pero si le sumamos esa postura particular de Netanyahu en su trayectoria política, sumando a su coalición, el tema de los asentamientos siempre tiene que estar saliendo, ¿no? Saliendo porque si no se le rompe la coalición y tendría que ir a las urnas. Bueno, pues muchísimas gracias. Algunas dudas aclaradas, pero muchísimo aún por ver después de que sucedan estas discusiones parlamentarias. Una feliz noche. Que esté muy bien. Continuamos con más noticias. En Estados Unidos hubo un tiroteo durante un partido de hockey en una escuela secundaria. Ataque que dejó 3 muertos, incluido el sospechoso. Los hechos ocurrieron en Rhode Island, concretamente en la ciudad de Pawtucket. La jefa de policía de la urbe, Tina González, le explicó a la prensa que la hipótesis inicial es que fue un ataque selectivo por una posible disputa familiar. Agregó que otras 3 personas quedaron gravemente heridas y están hospitalizadas en estado crítico. Y vamos a Colombia porque la congresista conservadora Ángela María Vergara, conocida por su ideología política afín con Donald Trump, pide ayuda a los canales diplomáticos tras denunciar que su hijo de 22 años lleva casi un mes detenido por el ICE. La legisladora pidió la intervención urgente del gobierno colombiano para garantizar el retorno y la protección de su hijo y de otros connacionales en situaciones similares.
Este lunes finaliza el estado de sitio decretado por el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo hace un mes. El máximo mandatario dijo haber contenido el golpe de las pandillas y haber incautado hasta 5 toneladas de cocaína en este tiempo. Desde mañana martes, Guatemala entrará en un denominado estado de prevención. Albert Naya nos lo explica. 30 días que al gobierno de Guatemala le sirvieron para contener el golpe de las pandillas. Un mes de estado de sitio que el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, sustituirá este martes. Decretaré el estado de prevención en todo el país a partir del martes 17 de febrero. Continuaremos con el control de las cárceles, el corte de comunicación de los criminales y la implementación de operativos conjuntos entre la Policía Nacional Civil y el Ejército. El día 19 de enero, Guatemala dijo basta. Varios motines en las cárceles y el asesinato de 10 policías dejaron en entredicho la seguridad en el país. Por ello, el Congreso avaló una estrategia y las calles parecieron estar de acuerdo. Volver a los tiempos de antes, pues delincuente caído, pues agarrado, delincuente muerto, porque ya no hay de otra. Y así es porque ya no, si no se le pone freno a esto va a continuar y continuar. Muy tardado, la verdad. Creo que las pandillas han gobernado y no las autoridades. Durante el estado de sitio, el presidente dijo haber detenido a 83 pandilleros de alta peligrosidad. Se redujeron las extorsiones en un 33% y el número de homicidios disminuyó en un 50% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, se incautaron hasta 5 toneladas de cocaína y se llevó a cabo un censo con la cantidad de reos que están en prisión, unos datos que Arévalo verbalizó, pero que no han sido comprobados por entes externos. El actor de Hollywood y ganador de un Oscar, Robert Duvall, falleció a los 95 años de edad. Entre sus papeles más emblemáticos se encuentran el del abogado de Thomas Hagen en las 2 primeras entregas de la saga del Padrino y el del teniente general William Kilgore en Apocalypse Now. Una carrera prolífica que veremos a continuación. Aclamado como el actor de los actores, Robert Duvall sigue fresco en la memoria de muchos cinéfilos y para muchos será el eterno abogado en El Padrino de Francis Ford Coppola. Nacido en 1931, Duvall estudió arte dramático antes de pasar 2 años en el ejército estadounidense. Saltó a la fama interpretando al misterioso y solitario Burt Radley en la adaptación cinematográfica de 1962 de la novela Matar a un ruiseñor. A partir de entonces interpretó multitud de papeles, desde un ejecutivo corporativo abusivo en Network hasta un cantante de country acabado en el clásico de 1983, Tender Mercies, por el que ganaría el Oscar al mejor actor, pero no sería su último reconocimiento por parte de la Academia. Sería nominado 6 veces más, incluido uno de sus papeles más memorables como un teniente coronel trastornado en la épica película sobre la guerra del Vietnam de 1979, Apocalypse Now. Su amplia y versátil carrera lo consolidó como un nombre auténtico en la industria, lo que le valió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Este momento confirma o reafirma cualquier legado que tenga, cualquier obra que haya realizado. Es realmente simbólico. Las últimas palabras de su esposa Luciana sobre su difunto marido. Robert Duvall era un narrador. Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes que interpretaba. Eso es todo por el momento, pero los invito a que se queden con nosotros para ver África 7 días con Andrés Mesa Muñoz. Ya viene.